Enverti, profesor de la Universidad Nacional con sede en Medellín, nos acompaña a esta hora de la mañana para hablar de este interesante tema. Profesor, gracias por acompañarnos. Buen día. Muy buenos días, Claudia, para usted, para Catalina, para Sebastián, para todos nuestros televidentes y obviamente para todo el canal de Teleantioquia. Profesor, ¿cómo entender hoy lo que está sucediendo? ¿Hablamos de una crisis ministerial o hablamos, por el contrario, de una cortina de humo? Algunos ministros presentan su renuncia, como Juan Fernando Cristo lo acaba de hacer hace algunos minutos, anunciando que se va a dedicar a otras aspiraciones políticas. Pues este evento de que nos trae aquí a la conversación hay que contextualizarlo y tener unas situaciones muy claras al respecto. Primero, estamos prácticamente en un año preelectoral donde las renuncias son lo común, donde algunos de los que están ocupando cargos públicos van a ingresar a una competencia electoral porque van a tratar de buscar afianzarse en el transcurrir de la actividad política del país. Eso por un lado. De todas maneras, la otra situación que se presentó fue la transmisión en directo de ese Consejo de Ministros, una cosa muy novedosa que nunca había ocurrido, nunca se había presentado. Y en tercera situación, lo que allí se presentó fue que el manejo que se da al interior del Consejo de Ministros generó una serie de situaciones muy específicas con un fondo muy claro, con una connotación política demasiado evidente, que mostraron unas matices muy claras de lo que actualmente es el gobierno Petro. Profesor, preguntarle en este momento, de acuerdo al panorama, ayer el presidente solicita la renuncia de todo el gabinete. ¿Esto para usted es una estrategia pensando en el año electoral o simplemente el gabinete del presidente Gustavo Petro fracasó? Es una situación, Sebastián, que uno lo podría explicar. Primero, lo de las renuncias protocolarias, eso es común. Eso es común en el ejercicio del gobierno, no es una cosa novedosa este gobierno. Es más, este gobierno nunca había planteado una renuncia protocolaria masiva para todo el gabinete. Había solicitado renuncias a algunos miembros, pero nunca en pleno, como lo hizo el día de ayer el presidente. Y decir de que es una cortina de humo, yo pienso que es una situación que no es lógica pensarlo, porque en sí mismo lo que ocurrió es de tanta trascendencia que no busca tapar una situación que sea mayor o que tenga más trascendencia a lo que ocurrió. Hay una crisis de un gabinete que verdaderamente está mostrando unas realidades del gobierno Petro que realmente nosotros no podemos ocultar, ¿no? Ni se pueden tapar el sol con un dedo. ¿En qué sentido? Que el presidente Petro durante sus 3 años largos de gobierno no ha logrado conformar un equipo de gobierno homogéneo, un equipo digamos, que le genere confianza, un equipo que sea eficiente para el manejo de los asuntos públicos por parte del gobierno. Y eso queda muy claro en evidencia cuando es el mismo presidente que pone en evidencia a los ministros y les dice: ustedes no están haciendo bien las cosas. Entonces, de esa perspectiva, uno lo que está planteando es muy claro. Lo que se presentó allí fue que el presidente hizo pública una situación que durante 3 años largos no ha sabido manejar, no ha sabido corregir, no ha sabido enmendar y no ha sabido mejorar. Eso fue lo que pasó. Profesor, esas curvas de aprendizaje iniciales quizás son las más difíciles para poder estabilizar. Usted lo ha mencionado, ya después de casi 3 años, la mitad del periodo presidencial. ¿Qué podría venir para Colombia cuando a estas alturas pues se están cambiando tantos ministros? ¿Si hay un plan de acción que se pueda cumplir cuando nuevamente se reinicia casi que el plan de gobierno? Catalina, uno decir de que hay una curva de aprendizaje en los asuntos públicos, uno no puede admitirlo, porque a los asuntos públicos tienen que llegar los mejores, los más capacitados, los más idóneos, los que tengan el manejo de lo público, los que tengan una buena interrelación con las comunidades y sobre todo los que entiendan que tienen que trabajar en equipo en un proyecto colectivo que es el proyecto de gobierno de turno. Entonces, uno no puede tratar con benevolencia esos periodos de aprendizaje, porque es que lo que está en juego y lo que está en manejo son los asuntos públicos
los servicios públicos, las necesidades públicas, las insatisfacciones de toda una ciudadanía. Entonces no podemos crear cursos de aprendizaje en unos cargos de tanta importancia como los ministerios. Entonces, en ese sentido, es donde hoy claramente uno sí puede decir que el gobierno Petro, desde el punto de vista del manejo de gabinete, ha sido un total fracaso. Desde este punto de vista, el gobierno ha dejado mucho que decir, desde el punto de vista de la selección, desde el punto de vista de la actividad del ejercicio de los ministros, que parecen, como alguien los calificó, como unos adolescentes que no saben manejar los asuntos corporativos, no saben trabajar en equipo, no saben coordinar tareas, uno escuchar ministros, es que eso no me toca a mí, le toca al otro ministro, es que no entienden de que en este momento el presidente de la República es el jefe del gobierno, es que el ministro no puede equipararse al presidente de la República, el jefe de gobierno es el presidente, quien tiene que responderle al país es el presidente, y hay una cosa que es muy clara, democráticamente quien fue elegido fue el presidente, ningún ministro fue elegido y no puede fungir como que tiene un poder popular, porque no lo tiene, el que lo tiene es el presidente. Profesor, y a propósito, pues dicen de manera extraoficial que muchos de los ministros se dieron cuenta de que debían presentar la carta de renuncia protocolaria, fue a través del trino de X del presidente Gustavo Petro. Esta red social, X, donde se ha centralizado tanto la comunicación del presidente, ¿qué opinión le merece a usted eso? Lo que pasa, Catalina, es que indudablemente la sociedad, los asuntos públicos, los asuntos políticos tienen que ir de la mano también con las tecnologías, con los cambios, con las nuevas formas de comunicación, con las nuevas formas de relacionamiento. Hoy las redes sociales han expresado y han manifestado que tienen una importancia innegable en el sentido de que es muy fácil llegar a partir de ellas a la comunidad y que es muy fácil de mostrarle también a la ciudadanía qué es lo que hacen los administradores públicos. No solo es el presidente que uno utiliza, nuestro presidente que uno utiliza estas redes sociales. Hoy ya es muy común en todos los gobiernos, en todos los presidentes, que se han hecho muy conocidos por el manejo de las redes sociales. Que esa no sea la forma, que sea un asunto que no maneje tanto el protocolo, es distinto, porque estamos acostumbrados a unas formas, a unas maneras, pero eso no desdice el fondo, la esencia o la sustancia de lo que realmente el gobernante quiere expresar. Profesor, sobre Armando Benedetti hay al menos 7 investigaciones y la Fiscalía en este momento está tratando de investigar si entraron dineros a la campaña del presidente Gustavo Petro como precandidato, como candidato presidencial en el 2022. Y uno de estos implicados es Armando Benedetti, o de las personas investigadas, para saber si entraron a esta campaña dineros producto o del narcotráfico o del contrabando. ¿Se estaría cubriendo Armando Benedetti o encubriendo en este momento al ser el jefe del gabinete? Son dos partes en la pregunta, Claudia. Mire, el que se le nombre para un cargo administrativo, que eso lo blinde, que eso le genere un fuero, que eso le genere una inmunidad, de ninguna manera, no existe. No existe un fuero, una inmunidad, porque lo elevaron al mayor cargo de la nación y de la presidencia adquiere una inmunidad. Puede que cambie la competencia de los funcionarios que los vayan a investigar, pero eso no le genera ninguna inmunidad. Si tiene que responder, tendrá que responder, porque si algo tiene un Estado de Derecho como el que es colombiano, es que nadie puede estar por encima de la ley, por más importante que sea o que se crea. Sí. Lo segundo que tiene muy claro es frente a la situación del señor Benedetti, frente al financiamiento de las campañas. Yo no me preocuparía tanto por mirar la situación específica del señor Benedetti. Yo iría de fondo frente al Estado colombiano, porque es que las campañas presidenciales anteriores han tenido el mismo problema y el Estado no ha respondido de manera eficiente con esas investigaciones. ¿Qué ha pasado? Entonces ahí uno lo que ve es una flaqueza, una debilidad del sistema democrático, cómo estamos funcionando, porque se perpetúan las investigaciones y prácticamente lo que se generan son unas situaciones de impunidad que le hacen mucho daño a la democracia. Profesor, insistirle en este caso de Benedetti, yo quisiera preguntarle qué ficha se está jugando el presidente de la República,
porque lo vimos la semana pasada en medio de esa reunión de ministros, cómo lo puso por encima de cualquiera de sus ministros más cercanos. Pero hay que entender también el contexto de todas estas investigaciones y los escándalos que rodean a Armando Benedetti. ¿Por qué tan cercano al presidente? ¿Por qué el presidente no lo toca? ¿Cuál es su lectura? Sebastián, lo que pasa es que hay que entender esta situación. Mire, cuando un jefe de gobierno como el presidente de la República, sea quien sea, tiene tan magna responsabilidad en los asuntos del Estado, tiene que tener un equipo de confianza, tiene que tener a alguien cercano a él. Y eso mire, el Departamento de la Administración Pública existe del siglo XIX, desde 1898 fue creado ese departamento, y es una unidad administrativa que es de la confianza del presidente. El presidente es el que nombra a las personas que le tienen que ayudar, porque él es el jefe del gobierno, él es el jefe del Estado, él es la suprema autoridad administrativa. Entonces él tiene que tener un equipo muy personal de mucha confianza que lo acompañe en esa labor, en esas responsabilidades. Entonces el señor Benedetti llegó a una jefatura del despacho presidencial como una especie de acompañamiento, de asesor, como una especie de un funcionario de confianza del presidente de la República. Es el presidente de la República quien está asumiendo responsabilidades, su imagen, lo que en determinado momento eso le puede generar el desprestigio de nombrar a Benedetti o nombrar a cualquiera. Es indudable que el riesgo y el riesgo político y mañana el juicio político, él es el que lo va a asumir. Pero lo que no se puede decir es que ningún ministro puede cuestionar el que el presidente de la República designe las personas de su confianza que a nivel personal lo van a acompañar en la gestión. Entonces, si el presidente lo está haciendo, él será el que asuma las responsabilidades políticas. ¿Y por qué lo va a hacer? Primero que todo porque es él quien está pidiendo, está solicitando y le está dando un margen de confianza a este personaje. Y los riesgos políticos los asumirá y tarde que temprano esos costos los tendrá que pagar, sean unos o sean en otro sentido. Profesor, finalmente, ¿cuál es la función de un jefe de gabinete? Esto en su función particular y en relación con los próximos ministros. Mire, este cargo de manera muy específica, Claudia, tiene que ver eso. Primero, está dentro del departamento administrativo de la Presidencia de la República, es decir, es del resorte directo del presidente. Es un cargo que prácticamente lo que va a hacer es que va a acompañar la gestión del presidente. A nosotros no nos puede olvidar que nosotros tenemos 19 ministerios, 18 con la situación que decidió la Corte Constitucional con el Ministerio de la Igualdad. Vamos a ver qué pasa. Lo que queda claro es que este cargo de manera específica está en el despacho del presidente, no se coloca, no lo puede hacer porque la Constitución no lo permite por encima de ningún ministerio. Esta jefatura no está por encima de ningún ministro. Sencillamente uno coge las funciones de este cargo y lo que hace es que de pronto acompaña, uno diría, por ejemplo, asiste al presidente en la organización de la agenda, por ejemplo, asesora al presidente, por ejemplo, le permite identificar, acompañar al presidente para priorizar los temas o los asuntos que tengan que ver o que necesiten la atención prioritaria del Estado. El otro tema es lo que sí puede hacer y que de pronto puede generar molestia dentro del ministerio, entre los ministros, es que este cargo es una especie de coordinador para cumplir el principio de la coordinación que tienen que tener todos los ministerios. No hay nada más triste cuando un ministro o muestra de ineficiencia de un gabinete, cuando un ministro le responde al presidente, es que eso no me toca a mí, eso le toca a tal ministro, eso le toca a tal ministro. Es que el Estado es uno solo, el gobierno es uno solo. Entonces este cargo lo que hace es que le ayuda al presidente de la República a que se conecten, interactúen todos los ministerios para que la labor sea más eficiente, exista unidad más de gobierno y uno espere unos mejores resultados, tanto para el gobierno como para los ciudadanos. Muy bien, Pedro Luis Pemberti, profesor de la Universidad Nacional, muchísimas gracias por estar a esta hora con Consejo de Redacción. Feliz día a usted, para Catalina, para Claudia, para Sebastián, todos nuestros televidentes.
Feliz día para todos.